Bien, vamos a iniciar la clase número 2 en la cual vamos a hablar del algoritmo de precios. El algoritmo de precios del cual vamos a hablar se denomina IPDA o Interbank Price Delivery Algorithm. Su trabajo es el de gestionar la liquidez en los mercados a través de los movimientos del precio. No hablamos de oferta y demanda, no hablamos de fuerzas de si entran muchos compradores, el precio va a ir al alza, y no hablamos de que si entran muchos vendedores, el precio irá a la baja, es decir, no estamos hablando de oferta y demanda. Este algoritmo crea máximos y mínimos para ir gestionando, acumulando, incentivando y después tomando esa liquidez para poder desarrollar su movimiento y poder cumplir su trabajo. En los máximos y en los mínimos es donde se nos ha enseñado a poner el stop loss. Entonces, este es el trabajo del algoritmo y lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad en la parte teórica, y sobre todo le vamos a dar mucho a la parte práctica. Los conceptos ICT nos ayudarán a identificar qué está haciendo el algoritmo y los próximos movimientos probables. Por eso nosotros vamos a estudiar estas herramientas, que nos van a permitir deducir qué es lo que ese algoritmo está haciendo, cuál es el trabajo que está desarrollando y cuál será o cuál podría ser el próximo movimiento probable. En base a eso, posicionarnos y obtener una ventaja. IPDA fue creado por los bancos centrales y ellos son los verdaderos dueños del dinero. Ellos mueven una cantidad enorme de dinero y sería similar a tener un océano inmenso en el cual los traders retail somos nada más que algunas gotas de agua en medio de un océano inmenso. El dinero de los traders retail es liquidez para este sistema, y el algoritmo buscará comer o buscará tomar esa liquidez para seguir funcionando. Entonces, el trabajo de este algoritmo lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. El trabajo del algoritmo es cotizar el precio de forma eficiente. Acá empezamos a hablar de esta palabra, de la eficiencia, tanto para compradores como para vendedores. Las noticias son una excusa para ejecutar el próximo movimiento planificado. En general, las noticias llegan tarde. Nosotros podemos anticiparnos a movimientos importantes simplemente observando el gráfico, realizando nuestro análisis, y al momento en el que se da a conocer la noticia, el algoritmo desarrolla ese movimiento que ya estaba planificado anteriormente. Entonces es como una pantalla o como una bomba de humo esa noticia para poder realizar ciertos movimientos más agresivos en esos momentos. Bien, dijimos que el trabajo del algoritmo es cotizar el precio de manera eficiente. Entonces, ¿cómo se logra esa eficiencia? Y el algoritmo tiene dos maneras de realizar este trabajo. Por un lado, equilibrando ineficiencias, y por otro lado, buscando liquidez, emparejar órdenes, compensar acumulación y distribución. Bien, vamos a ver un ejemplo en diagrama de estos dos trabajos del algoritmo. Por un lado, vamos a asumir que esta es una zona en la cual los grandes participantes del mercado, los dueños del dinero, si se quiere, están interesados en realizar sus compras. Entonces tenemos el precio cayendo y cuando llega a esta zona ingresan compras institucionales. El precio vuelve a caer a esta zona
y vuelven a ingresar compras. En este caso podemos ver que las compras han llevado el precio con cierta fuerza al alza, y este tipo de movimientos muchas veces nos deja esos vacíos o nos deja un precio en desequilibrio o ineficiente. Entonces lo vamos a ver también gráficamente luego, pero todo esto pudiera ser una ineficiencia, un vacío de liquidez, o algunas personas también le dicen imbalance, o FBG, que lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima clase. La idea principal es que esta ineficiencia, como dijimos, se tiene que equilibrar. Entonces, todo este trabajo es el que va a realizar el algoritmo, buscando equilibrar todo ese vacío y completar la ineficiencia. Acá el precio regresa, se equilibra y vuelve a tocar la zona en la cual ingresan grandes órdenes de compra y vuelve a impulsarse nuevamente al alza. Luego el algoritmo equilibra esas órdenes. ¿Y cuál era el segundo trabajo de este algoritmo? Buscar liquidez. ¿Para qué? Para emparejar órdenes y para compensar las acumulaciones y las distribuciones. En este caso llamamos acumulación porque es un movimiento acumulativo, un movimiento de rango que termina yendo hacia arriba. Entonces, si los institucionales compraron en esta zona, quieren vender acá arriba, pero para poder completar esas órdenes, si ellos quieren vender, alguien tiene que comprar. Entonces, ¿cómo van a poder compensar esas órdenes? Gracias a el trabajo del algoritmo de ir a buscar esa liquidez. Entonces, como podemos observar acá, el algoritmo viene, se prepara muchas veces en esta zona, acumulando más liquidez y finalmente termina su trabajo. Toma la liquidez, compensa estas órdenes que se habían comprado, las órdenes se venden acá y las compra o las compran en su mayoría los traders retail. Entonces, ¿por qué motivo acá habría compras por parte de los traders retail? Bueno, eso se da porque, vamos a ver así en detalle. Si nosotros tenemos un high previo, una zona donde las personas van a estar buscando ventas y poniendo sus stops por acá arriba, cuando traders retail pongan órdenes de venta, van a tener que poner su stop acá arriba. Y su stop es una orden de compra. Si lo traducimos, ese stop loss es una orden de compra. Es decir, ellos están tomando una venta, o cuando cualquier persona, cualquier trader vende, lo que está haciendo es, vamos a suponer, vender a 10, a un precio de 10. Lo está vendiendo comprometiéndose a comprarlo más adelante. Si el precio baja a 5, lo compra a 5 y toda esta diferencia es la ganancia del trader. Pero si el precio sube y toca el stop loss, lo tiene que comprar, o es una orden de compra, a un precio de, por ejemplo, 12. Y esta es la pérdida o el porcentaje de negativo de esta transacción. Entonces, estas compras de stop loss son las que compensan, ¿sí? Las que emparejan esas órdenes que vienen desde otra zona, desde una zona mucho más abajo. No se preocupen porque esto es toda explicación teórica, pero va a ser mucho más sencillo llevarlo a los gráficos. Vamos a ver un ejemplo gráfico de lo que sería un vacío, un imbalance o un desequilibrio. Y podemos ver que luego
de estas compras, ¿sí? Velas verdes, se genera un movimiento a la baja con mucha fuerza que nos deja un agujero, si se quiere, en el precio, en la cotización, y es decir que no se ha cotizado de forma eficiente. Nos ha dejado todo este vacío. Luego acá tenemos cierta acumulación y luego nuevamente otro vacío en esta zona. Entonces, ¿cuál es el trabajo del algoritmo? A partir de que se genera todo ese vacío, en cierto momento el algoritmo comienza su trabajo para poder equilibrar y cotizar de manera eficiente, poder compensar esos desequilibrios. Como podemos ver acá, se completa este vacío, se completa este desequilibrio y después en base a eso, en esta zona, nosotros, basado en nuestro análisis, generalmente en una temporalidad más alta, vamos a poder tomar ciertas decisiones si este vacío nos va a dar una reacción bajista o si va a continuar su camino. No es que el algoritmo trabaje en una sola temporalidad, sino es que son diferentes programas o diferentes algoritmos, si se quiere, en distintas temporalidades, trabajando todos al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a ver ineficiencias en temporalidades altas y también en temporalidades bajas. Lo que me gustaría que quede claro es una forma nada más de graficar lo que acabamos de ver. Por un lado, buscar la eficiencia y ahora vamos a ver el segundo trabajo, que es compensar o buscar liquidez. Bien, entonces ya hablamos del primer trabajo del algoritmo, que era equilibrar ineficiencias, y ahora vamos a hablar del segundo trabajo, que es buscar liquidez. Y vamos a intentar mantener estos conceptos de una forma simple, ¿sí? No vamos a entrar en detalles ni en cuestiones más complicadas, sino que lo vamos a intentar de ver lo más simple posible para poder llevarlo así después al gráfico. Nosotros vamos a observar que cuando se generan compras a partir de esta zona, el precio se impulsa y deja un máximo. Luego el precio retrocede, ¿sí? Posiblemente realizando el primer trabajo del que hablábamos, de equilibrar toda esta ineficiencia, ¿sí? El precio regresa, se equilibra, pero después necesita cumplir ese segundo trabajo de buscar liquidez, emparejar las órdenes y compensar acumulación y distribución. Si todo esto fue una acumulación, ¿sí? de compras, 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 en algún momento esas compras las van a querer vender para poder obtener un saldo positivo de esa transacción, ¿verdad? Entonces, el precio retrocede y nos deja este alto. Entonces, ¿dónde va a estar la liquidez? La liquidez va a estar por encima de los altos, de los highs, y por debajo de los lows. ¿Por qué hay buy stops acá? ¿Por qué hay órdenes de compra? ¿Sí? Si los que están acá comprando, los institucionales, quieren vender acá arriba, quieren vender en estos precios altos, necesitan que otra parte compre esas órdenes, ¿sí? Se genere ese emparejamiento, ¿sí? Esa compensación. Si ellos compraron acá y quieren vender acá, necesitan que otras personas compren esas ventas. Entonces, ese emparejamiento se va a dar de la siguiente manera. Si acá tenemos un movimiento a la baja, ¿sí? Posiblemente se empiecen a generar ventas en esta parte. Ventas, 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 ventas. Ahora, cuando el precio regresa, ¿sí? Esto es un poco lo que hablamos anteriormente. Si una persona vende acá, su stop, ¿sí? Si vos tomas una venta, tu stop es una orden de compra. Es decir, vos vendiste a un precio, por ejemplo, de 10 y tu stop loss es comprarlo a 12 si te sale mal, o comprarlo a 5, por ejemplo, si te sale bien, te sale positivo esta transacción y obtenés esta ganancia.
Si ellos vendieron en esta zona, ¿sí? Posiblemente los break-evens van a estar acá, pero también cuando el precio regrese a esta zona van a entrar nuevas ventas. Y eso siguen siendo, esas órdenes de ventas tienen su stop loss, que son órdenes de compra. Entonces, esos stop loss es liquidez para el mercado. Cuando el precio llega a estas zonas, ¿sí? Comienza ese emparejamiento de órdenes y el precio barre el high y compensa esas órdenes. Es decir, todas estas compras se habían realizado, ahora tienen una contraparte y se pueden vender y soltar, entre comillas, en esta parte, y el dinero pasa de las personas, de estos participantes a estos participantes que están cerrando sus posiciones que habían abierto acá. Pero ¿qué pasa? Luego se va a dar esa distribución, ¿sí? Si acá se cerraron estas compras, posiblemente, además de cerrar compras, se abran nuevas ventas. Y esas nuevas ventas van a necesitar compensarse. Pensando como un institucional, ¿sí? Nosotros vendemos en estas zonas y vamos a querer comprar o cerrar nuestras órdenes, que sería lo mismo, ¿sí? Cerrar nuestras órdenes sería comprar, si tomamos una venta. Comprar en esta zona, ¿sí? Si somos institucionales y nos queremos llevar toda esta diferencia. Entonces, si nosotros queremos comprar en esta zona, ¿quién va a poner las órdenes de venta para generar el emparejamiento? Lo van a poner los traders retail que pongan su stop en esta zona. ¿Por qué? Porque si acá, por ejemplo, hubo compradores, pusieron el stop loss acá abajo, y también acá volvieron a entrar compradores por cualquier motivo, ¿sí? Zona de compras. Esos compradores van a tener un stop loss y ese stop loss es una orden de venta. Es decir, ellos compraron, vamos con un ejemplo similar, compraron a 10 buscando venderlo a 15. Pero en vez de venderlo a 15, pusieron otra orden de venta a 7 por si ese negocio salía mal. Entonces finalmente estas ventas, ¿sí? Estas órdenes de venta son las que emparejan o equilibran las órdenes de compras de los institucionales. Entonces los institucionales vendieron acá y están comprando acá abajo, ¿sí? Equilibrando sus órdenes o emparejando con los traders retail que pusieron su stop loss acá abajo. Bien, ahora, para mantenerlo simple, ¿sí? Nosotros no necesitamos pensar en todo, si quién vendió, quién compró en esta zona, en la otra, sino simplemente identificar que arriba de los highs y abajo de los lows hay liquidez. Tenemos que llevarlo a ese grado de simpleza. ¿Cómo se menciona esta parte? Se menciona buy side liquidity o liquidez del lado de los compradores, que fue lo que explicamos recién de por qué había liquidez en forma de órdenes de compras en esta zona. Y de este lado, la liquidez del lado de los vendedores. ¿Sí? Entonces, vamos a observar que el precio va y toma liquidez a un lado y a otro. Hay que entender que son, como decíamos, que el algoritmo trabaja en diferentes temporalidades y que no va a hacer continuamente este trabajo porque si no el mercado se vería de esta manera y estaríamos infinitamente yéndonos a un lado y a otro. Entonces, siempre yendo a favor de la dirección, que la vamos a aprender a identificar en temporalidad mayor, nosotros vamos a ver internamente, ¿sí? En diferentes zonas de precios, este trabajo del algoritmo. Entonces, tenemos los buy stops, es el buy side liquidity, ¿sí? La liquidez del lado de los compradores.
y los sell stops, sell side liquidity o liquidez del lado de los vendedores. Ahora, vamos a continuar este gráfico, ¿sí? Bien, hemos avanzado un poquito este gráfico para identificar lo siguiente. Una vez el algoritmo tomó la liquidez, la sell side liquidity, inició un camino hacia el otro lado. Estos highs, este high original ya no está más, ¿sí? Esto ya sabemos que ahí hay sell stops. Entonces, en la nueva zona que se crea es esta que está acá. Esta es la nueva zona, la nueva BSL, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el precio o el algoritmo fue a tomar esa liquidez o esas compras que había por esta zona, ¿sí? O simplemente, lo vamos a resumir, fue a tomar los stops o a cazar los stops que estaban en esta zona. Entonces, para dejar los términos técnicos y poder simplificar la cuestión, simplemente vamos a interpretar que acá arriba había liquidez, había dinero, había stop loss, había liquidez. Liquidez que el algoritmo iba a ir a buscar, ya que ese es su trabajo. Entonces, como vimos, se eliminó este low, ya cumplió su trabajo, ¿sí? Se tomó esta liquidez y el precio se va a la dirección contraria a tomar estos nuevos highs que se habían formado anteriormente. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar después de que se toman o se barren estos highs? Pudiéramos esperar que el precio ahora inicie un movimiento a la baja a tomar la liquidez que quede de este lado, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar el gráfico y simplemente no es una cuestión de llevarlo a un grado tan complejo o tan técnico, sino que simplemente en este video nos interesa entender cuál es el trabajo que hace el algoritmo para después poder trabajarlo de una forma más simple en la práctica y sobre todo entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como vemos, finalmente, ¿sí? Acá arriba se crea otra zona a partir de la cual el mercado o el algoritmo toma liquidez y se dirige al lado contrario. ¿Para qué? Para volver a tomar la liquidez de este lado. Entonces, esta es la idea o es la base de cómo el algoritmo trabaja, cuál es su función y cómo se ve de manera gráfica. Entonces, toda esta parte es demasiado teórica, pudiera decirse, pero poco a poco vamos a meterlo en la práctica y vamos a llevar esto a algo más simple, ¿sí? Como poder identificar highs y lows donde haya liquidez interesante para el algoritmo y lógicamente para nosotros. Para poder encender esa visión de rayos X, poder observar lo que otras personas no están observando y poder posicionarnos del lado de los ganadores. Entonces, sin más, nos vemos en la siguiente clase.